Cuando arreglo una finca que estaba muy deteriorada y pues la guío hasta que se arregla y coge su posición de buena producción o de óptima producción, encuentro la expresión de ha sido un milagro o parece un milagro, pero la realidad es que no es. En el campo no hay nada milagroso, ni un fertilizante, ni un fitosanitario, ni un tipo de gestión. Todo se trata de la técnica de hacer las cosas bien y a tiempo. En este caso, te quiero mostrar esta finca que hemos recuperado de Barrillo, que llevamos ya 2 años enseñándola, y quiero ser muy insistente en hacer las cosas bien y hacerlas a tiempo. Mira, estamos en una parcela que os he enseñado varias veces, que estamos recuperando del Barrillo, que ya hemos recuperado del Barrillo. Es una finca que está en lo alto de un cerro, con una buena pedregosidad. Ya estáis viendo, no es que sea una barbaridad la de piedras que hay, pero hay piedrecitas. Y aquí he tenido un problema, vamos, llevamos recuperándola desde enero más o menos del año 2024, porque esto estaba totalmente defoliado y todo hecho polvo. Lógicamente, en una recuperación, los factores climáticos pueden ayudar más o pueden ayudar menos, pero lo que está clarísimo es que todo agricultor o todo gestor de una finca debe trabajar según lo que tenga en su mano. Es decir, nosotros no podemos hacer una cosa o dejarla de hacer porque vaya a ser que llueva o vaya a ser que no llueva. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para conseguir mejorar una finca. Y quiero ser muy insistente en una cosa. Por ejemplo, lo que debemos de buscar como agricultores es esto: tener nuestra floración, una flor larga, gruesa, que nos va a dar un buen cuaje, y lo que nos garantiza el año que viene es lo que viene por delante. ¿Veis los tallos? Perfecto. Si nos metemos aquí, veréis que tiene su aceitunita, aquí ha tenido un poquito de spray, pero no es nada preocupante, y tenemos nuestro tallo. No hace falta que en la fecha en la que estamos a mitad de mayo, tengamos un tallo tremendo, porque la planta tiene todavía un par de meses para seguir creciendo. Pero lo importante es que veamos es que necesitamos tener nuestra aceituna, nuestra flor larga y gruesa y nuestro tallo por delante. Pero eso no viene solo. Me ha dado un paseíto por aquí. Eso no viene solo. Eso viene con trabajo. Es decir, nosotros, el olivo es muy agradecido. El olivo, cuando se le hacen las cosas bien, de momento responde positivamente y se pone precioso y echa nuestra flor y se pone en condiciones. Pero es verdad que cuando se le hacen las cosas más, también se viene muy rápido atrás. Entonces, lo importante es entender que el olivo no nos va a dar gratis la cosecha. Nosotros al olivo tenemos que arrancarle la cosecha prácticamente. Es decir, tenemos que forzarlo a tener cosecha, porque de forma natural ningún árbol o ninguna planta está diseñada para satisfacer la demanda de cosecha y productiva del ser humano. Nosotros tenemos que, con técnicas agrarias o agrícolas apropiadas, incitarlo a un estado vegetativo muy fuerte y que nos dé un nivel de cosecha el mayor posible para las circunstancias que tenemos en nuestra finca. Depende de lo que nos llueva, depende del tipo de suelo. Este suelo precisamente no es lo mejor del mundo. Este suelo es, la verdad, que de bueno, regular o malo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante en todo? Como siempre digo, voy a ser muy pesado con este tema. Desde mi punto de vista, desde mi experiencia, para tener una finca altamente productiva y por tanto rentable, porque al final los ingresos parten a partir de la producción. Si nosotros queremos tener una finca rentable, tenemos que tener una finca productiva. Punto número 1. Tenemos que controlar correctamente la cubierta vegetal. Esta finca estaba totalmente comida por el barrillo y, como he enseñado siempre, hemos mantenido desde que salimos del invierno la finca totalmente limpia. Ahora están empezando a salir algunas ortigas que, si vemos que desarrollan más en las próximas 2 semanas, si vemos que llueve algo o que no terminan de secarse por el tiempo seco que debe de venir, pues vendremos y le daremos otra mano para terminar de quitarla. Dirá, bueno, pero es que eso merecerá la pena. Merece la pena porque la diferencia entre hacer las cosas perfectas o casi perfectas a nivel de producción y rentabilidad es bastante. Entonces yo quiero tener una finca lo más vigorosa posible, porque eso me va a dar cosecha este año y el año que viene. Y por tanto de eso dependen mis números. Fijaros cómo está de floración. Eso, paso número 1. Yo sé que aquí hay gente que si la cubierta vegetal sí, que si la cubierta vegetal no. Yo en mis vídeos voy a publicar exactamente lo que yo hago, con mis resultados, con mis pros, con mis contras, con lo que hacemos bien, lo que nos sale bien o lo que nos sale mal. Segundo punto, la poda es un factor súper crítico a la hora de llevar una finca, pero no solo la poda desde el punto de vista de cómo podar, sino también de cuándo podar. Entonces, adecuar el volumen de copa a la finca, limpiar los posibles daños. Ahí se ve
hay un lagartillo que me ha estado, digo, qué ruido se escucha, ya es un lagarto. Renovar, evitar ramas viejas, tener un volumen de copa adecuado, adecuar la relación hoja-madera, eso es fundamental. Luego, tratamientos foliares, es imprescindible no tener repilo, si tenemos problemas de price controlarlo, y una nutrición intensa, constante. Es decir, la planta necesita todos los nutrientes constantemente, en un momento dado necesita un poquito más de potasio, en otro un poquito menos, pero en mi opinión, para tener una planta vigorosa y con este color, hace falta que constantemente le aportemos todo lo que necesita. Hay gente que dice, bueno, pues yo me voy a ahorrar 2 tratamientos este año, le voy a apretar un poquito menos. Perfecto, eso son decisiones de cada uno, pero que las decisiones de cada uno debe de entenderse que cada decisión tiene unos pros y unos contras. ¿Cuál es el contra de no darle a la planta lo que realmente necesita para estar en pleno funcionamiento o en pleno rendimiento? Eso al final supone o pérdida de cosecha en este año o pérdida de cosecha en el año siguiente. Veo fincas que dicen, bueno, este año no las podo el año que viene. Esta finca está podada del año pasado. Fijaros el montón de varetas que tiene. Esto se coge manualmente. Este verano hay que limpiar esto, porque si no la recolección nos va a costar muchísimo. Si yo me quiero ahorrar la limpia, perfecto, luego la recolección lo voy a pagar. Entonces, queremos tener árboles vigorosos, con buenas metidas, con mucho cuaje y que sean altamente productivos. Tenemos que hacer las cosas bien. Si no hacemos las cosas bien es imposible. No hay un fertilizante que te dé la cosecha solo por echarlo. No hay un producto que solo por echarlo te dé cosecha. La cosecha es dependiente de hacer las cosas bien, pero todas las labores del campo, y no solo hacer las cosas bien un año, sino que para tener los árboles en pleno estado de vigor y por tanto de producción, hace falta constantemente estar haciendo las cosas bien, un año detrás de otro, porque esto al final es una planta perenne y la cosecha de este año depende de la del año pasado, de lo que hicimos el año pasado, y la cosecha del año que viene depende de lo que hagamos de este año. Por tanto hay que hacer las cosas bien y a tiempo y con la intensidad suficiente para tener las plantas en un buen estado de vigor.